Buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitir que Enfoque llegue nuevamente a sus hogares. Esta noche vamos a hablar sobre algo que todos estamos viviendo, el momento político de Guatemala, el momento que estamos sintiendo, el momento sobre el cual estamos conversando cotidianamente en Guatemala sobre nuestros problemas políticos, económicos y sociales. Y por supuesto, la campaña electoral. Pero nos vamos a ir principalmente a ver qué es lo que ocurre en Guatemala, qué está sucediendo, y vamos a ver retrospectivamente qué ha ocurrido en los meses de mayo, un mes que parece que a los guatemaltecos nos sienta bien para enfrentar las crisis. Está con nosotros Alfonso Alonso, es un político de mucha trayectoria en Guatemala, uno de los primeros demócratas cristianos que yo conocí y que ha seguido vigente a través del tiempo por su trayectoria. Alfonso, gracias por estar con nosotros aquí. Yo quisiera principiar este programa tal vez no hablando sobre el momento actual de los guatemaltecos, sino que quisiera recordar un poco lo que vivió la democracia de Guatemala en 1988 y 1989, cuando Vinicio Cerezo logró superar 2 intentos de golpes de Estado. Pero lo que quiero ver no es lo que pasaba dentro de la política, sino lo que ustedes veían, que la sociedad, cómo reaccionaba la sociedad y cómo podemos ir entendiendo cómo somos los guatemaltecos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación que me haces de venir a tu prestigioso programa. En el sentido de la pregunta, eran condiciones totalmente diferentes. El problema de los golpes de Estado en el 88 y 89, en el tiempo del presidente Cerezo, fueron originados especialmente por varios factores. Uno fue el descontento de cierta cúpula empresarial, que no estaba de acuerdo con la ganancia de la democracia cristiana en las urnas. Y entonces se produjo un descontento en ese sentido, pero tuvo que ver también la cuestión desde el punto de vista geopolítico, de la política que había jugado en ese momento internacionalmente el presidente Cerezo sobre la neutralidad activa. Eso también, ¿no? Y luego lo de las pláticas de paz, las pláticas con la guerrilla. Las primeras pláticas. De paz, sí. Y entonces nosotros, yo fui partícipe del primer encuentro en Madrid con la guerrilla de la comisión que se nombró el gobierno. Y hay detalles ahí que no se conocen. El embajador en aquel entonces era Danilo Arias. Que fue asesinado posteriormente durante el mismo gobierno. Sí. Durante el mismo gobierno fue asesinado. Un crimen que todavía no se ha esclarecido. Y Roberto Valle Valdizón, que era el primer vicepresidente, fuimos a las pláticas en Madrid, y cuando llegamos nos contó el embajador Danilo Arias, que había llegado una comisión del ejército, lo cual nosotros no teníamos conocimiento. Y se había llegado a un acuerdo de hablar con la guerrilla. Todo esto también había sido impulsado por la comunidad internacional, y en Madrid había recibido un apoyo del gobierno de aquel entonces, español. Luego aparecieron unos señores del ejército, militares, y entonces ellos llegaron y prácticamente nos hablaron que ellos tenían que participar también en las pláticas. Y fue así como participaron también en las pláticas, después de una oposición de la guerrilla de aquel entonces, de los miembros de la guerrilla que llegaban como delegados, y lo logramos introducir bajo el argumento que ellos manejaban la lucha bajo el aspecto meramente militar y también político, y nosotros solo teníamos un aspecto político como dirigentes de la democracia cristiana, y así fue como se participó. Pero cuando regresamos, la reacción fue sumamente violenta. El partido de extrema derecha del MLN, de los sectores oligárquicos y de otros sectores de la sociedad y del mismo ejército. De ahí surge ese intento de golpe primero. Ese fue una de las causas del primer intento, porque entonces el general Gramajo, que era el ministro de la Defensa en aquel entonces, tiene que mandar al teatro de operaciones a estos militares para que vayan a explicar cuál había sido la actitud de la comisión del gobierno. Ahí fue uno de los primeros golpes, y segundo fue la cuestión después del descontento que había porque la democracia cristiana había ganado las elecciones. Desde un sector de la cúpula empresarial, no fueron todos los empresarios, porque no sería cierto, y en relación con el ejército y otros sectores, y entonces es así como se produce el golpe. Yo estaba
en uno de ellos y me pude dar cuenta cómo ocurrió. Es una cuestión que es anecdótica, pero para que nos demos cuenta, en la noche del segundo golpe contra Vinicio Cerezo, nos fueron a traer a mi casa, fuimos a casa presidencial y todo, y no respondían los cuarteles. Los comandantes no respondían. Y entonces el jefe del Estado Mayor Presidencial, que era el general Godoy, le informaba al presidente que en ese momento no contestaban las bases. Y fue así como a las 3 de la mañana, al fin contestó uno de los comandantes. Un general que a los 2 o 3 meses era nombrado... Ministro. No, era nombrado en aduanas, como jefe de aduanas. Bueno, uno de los premios. Tal vez yo creo que cometí un error al principio del programa al no explicar un poco. Ajá. Resulta que en mayo de 1988 se produce el primer intento de golpe de Estado contra Vinicio. En mayo de 1989 el segundo intento de golpe de Estado, un año después exactamente. En 1993, el 25 de mayo, se produce el autogolpe, se le llama, en realidad fue un golpe de Estado de Jorge Serrano contra las otras instituciones del Estado, el Congreso y la Corte Suprema. Y luego en mayo también son las marchas por el asesinato de Rosenberg. Y en mayo nuevamente venimos y nos encontramos con esta, yo diría, expresión cívica positiva en contra de la corrupción. O sea, el mes de mayo parece el mes propicio para que se den crisis de gran profundidad. Y lo que me interesaba un poco era saber, yo recuerdo, yo en ese tiempo dirigía el telenoticiero 7 días y recuerdo que el gobierno del presidente Cerezo tuvo mucho respaldo de la comunidad internacional, sobre todo de las instituciones formales, porque todos queríamos la institucionalidad y la democracia, pero la población en realidad tuvo muy poca participación en esas 2 fechas, en esos 2 meses de mayo que hubo intentos de golpe de Estado. Así lo percibió también a lo interno la democracia cristiana y el gobierno. Sí, es que lo que ha pasado también, o que pasaba en ese sentido, en ese momento, es de que acordémonos que había desde el punto de vista histórico era diferente las manifestaciones y la participación de la sociedad. Por ejemplo, antes era marzo y abril, cuando se daban ese tipo de manifestaciones y toda la cuestión durante los gobiernos militares. Sí. Y después los idos son de mayo ahora, desde el tiempo el cambio climático, exactamente, podríamos decir. Los idos de mayo ahora. Pero en aquel entonces lo que pasaba es que era contra los gobiernos de turno militares, que eran impuestos en el que había fraude electoral y todo, y entonces en el cual se manifestaba la ciudadanía en contra, los estudiantes y todo. Y entonces acordémonos de las jornadas de marzo y abril, por ejemplo. Después no, porque la población en tiempo de Vinicio Cerezo no se manifestó en contra de Vinicio Cerezo. No en contra, pero digamos no hubo una expresión popular. Yo a lo que quiero... No, porque, perdón, pero es que lo que pasa en ese momento es de que era una cuestión entre cúpulas de poder. Así es. Que se daba. Y entonces, un poco lo que ahora también, porque lo que estamos viendo ahora es una manifestación, por cierto, que lo han recogido todos los comentaristas, los diferentes medios y todo, que es también diferente. Esto no es lo mismo que... Esto es más espontáneo, ha sido de abajo hacia arriba. A veces son las élites las que inician estos movimientos, ¿no? Claro, es más espontáneo, pero además como se movió, hay una serie de circunstancias y condicionantes que lo hace totalmente diferente y de lo cual nosotros podemos percibir y opinar sobre algunas cuestiones que lo vemos, como por ejemplo, no tiene dirección, el espontaneísmo, pero ha nacido una corriente y una mística que lo vimos los que participamos y estuvimos ahí este último sábado. Por ejemplo, lo de la lluvia fue una cosa que yo creí en un momento dado, dudé, pero dije, porque yo he visto dos casos en los cuales llueve muy fuerte, pero la gente se queda, y en el pasado eran aquellos famosos partidos entre municipal y los clásicos y las procesiones. Bueno, vamos a ir al primer corte comercial. Estamos hablando específicamente de lo que sucede en los meses de mayo, o lo que ha sucedido en los meses de mayo, desde el reinicio de la democracia en 1986 a la fecha en Guatemala, con acontecimientos muy importantes y puntuales, como 2 intentos de golpe de Estado en mayo contra el expresidente Vinicio Cerezo,
el autogolpe de Estado de Jorge Serrano, las marchas de Rosenberg y sobre todo, y lo más importante y positivo, este movimiento que se ha visto resurgir, el resurgimiento de un movimiento cívico en Guatemala recientemente y que lo estamos aún viviendo. Vamos al corte comercial y volvemos para seguir conversando con El Momento. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche hablando sobre el momento que vive Guatemala, el momento que nos afecta, el momento que nos interesa y el momento que nos importa a todos los guatemaltecos. Alfonso, vimos un poco brevemente, pero interesante conocer un poco de a lo interno de la democracia cristiana y aquel momento en donde dos movimientos militares fracasan intentando romper el orden constitucional. Resolvemos eso, llegamos con Jorge Serrano y nuevamente ocurre algo muy parecido en cuanto a que no es el pueblo el que responde, sino las élites únicamente, que tal vez esa es la diferencia que más adelante podemos hacer una comparación. ¿Cómo recuerdas ese movimiento que se da? Jorge Serrano intenta disolver el Congreso y la y nombrar una nueva Corte Suprema de Justicia, pero hay un rechazo popular, sí, significativo, pero sobre todo de las élites. Sí, yo creo que se dio lo mismo, es decir, fueron las élites las que realmente se opusieron y cobró el movimiento pues de rechazo cobró cierta importancia, pero el Parque Central, por ejemplo, los lugares así no eran muy concluidos, sí, por eso te decía, no era el pueblo el que estaba... No fue el pueblo el que estaba ahí, pero fueron las cúpulas las que se movieron en ese sentido. Lo que pasa es que también siempre pasa lo mismo. El ciudadano, los que somos ciudadanos comunes y corrientes, nos enteramos de una parte de la tragedia, de la película, de esta cosa, pero no toda. Ahí lo que hubo fue también un fuerte enfrentamiento, una cuestión también de corrupción entre el Ejecutivo y el Congreso. Y entonces ahí se dieron también una serie de movimientos y de tensiones que desembocaron en esto. Y luego nuevamente fueron las cúpulas ¿cómo se llama?, de poder, las que llevaron al rechazo del gobierno, de la autoimposición de Serrano, pero no fue un movimiento popular así espontáneo como ahora, por ejemplo. Ok, se logra rescatar nuevamente en mayo, aunque concluyó todo el proceso en junio, pero digamos mayo fue el mes en donde ocurrieron los eventos más importantes, igual que ahora, y tal vez a mí lo que me gustaría que empezáramos a conversar ya es en lo que está sucediendo en este momento. En 1993 fueron las élites. En el año 2015 habíamos llegado a un momento en el país en el que nuestras conversaciones cotidianas era aquí no pasa nada, en Guatemala no pasa nada, tanto así que el gobierno incluso sacó una campaña de publicidad que decía nadie hacía nada. Pero en realidad la sociedad misma empezó a ser tolerante ante la corrupción. Yo recuerdo que cuando se dio la privatización leonina de empresas estatales,
que fueron grandes negocios que favorecieron a pequeños grupos, pero la gente decía, miren, no importa porque vamos a tener teléfonos, porque efectivamente nos habían llevado a una situación tal en la que ni siquiera se podía tener un teléfono en la casa, una línea telefónica. Y entonces se malvende las empresas del Estado, luego la corrupción empieza a crecer, empiezan a surgir nuevos ricos, la sociedad empieza a ser tolerante también con estos nuevos ricos, y finalmente esa frase aquí no pasa nada se convierte en algo cotidiano en el país. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que hace que esa exagerada tolerancia, que esa aceptación de cosas se convierte en un hastío y lleve a la gente a salir a las calles? Porque yo llevo 40 años haciendo periodismo y no recuerdo una manifestación popular que haya reunido 60,000 personas en la Plaza Central. Bueno, yo creo que se debió también a varios factores. Uno fue porque las causas se ha discutido mucho, muchos analistas han opinado en ese sentido, y algunos opinan de que había un poco de miedo en cierta parte de la población, de salir a las calles, no había como quien encabezara, había una falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque la clase política metía, por ejemplo, la mayoría de ellos en el Congreso, pues también habían olvidado un poco su rol de hacer una política en el sentido correcto de la palabra, no politiquería, sino que política. Entonces hacía falta el liderazgo, las mismas instituciones estaban en crisis. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos pasa por una tremenda crisis de autoridad y interna de los problemas que se han dado. Los estudiantes, digamos, no estaban tampoco en esa cuestión. Cada quien miraba solo una parte del problema, pero no el problema en total. Y luego había otra cuestión que yo creo que era fundamental, fue de que la gente había votado al actual gobernante, los había votado de una forma, bueno, creo que en la segunda vuelta fueron 2 millones y fueron bastiones los que sacaron, por ejemplo, la capital y algunos otros centros urbanos. Cuando no se da tampoco los resultados desde el punto de vista en lo que ellos habían basado su cuestión, que era la seguridad, eso también comienza a hacer aguas y se comienza a ver ese descaro, enriquecimiento burdo, torpe, que no tenía fin, esa cosa desmedida, y comienzan con aquellas cuestiones que la gente comienza a ver burlada. Yo creo que ahí despertó un poco de entusiasmo, ¿cómo se llama?, de fervor en la gente de oponerse y salir a la calle. Hay un tema, y tenemos muy poco tiempo para terminar este bloque, Alfonso. Es común hoy ver a los políticos cambiar de nivel de vida, pero así abruptamente, abrumadoramente. Ya no encuentra uno que el político es la persona que está buscando servir al país, sino servirse del país. ¿Cómo mira alguien como tú, que has tenido una vida transparente como político, que tuviste un ejercicio político importante y que pudiste haber utilizado esas posiciones a las cuales tenías acceso como para hacer negocios, pero sin embargo lo rechazaste? Entonces, ahora, ¿cómo miras el quehacer político? Porque hoy en día decir que uno es político es a veces decir soy ladrón. Claro, sí, es que ha sido un proceso que se ha dado desde la apertura democrática, ha venido creciendo por los diferentes gobiernos, y cada vez esto ha sido peor. Lo que pasa es que ahora se rompieron todos los cánones, si se pudiera decir, de la prudencia y entonces fue una cosa, y la gente se comenzó a sentir hartazgo. Es desmedido. Y esa es una de las causas que lleva a la gente a llenar la Plaza Central y a expresar su malestar. Porque hay que aclarar que el malestar ya, por supuesto, que se enfocó inicialmente en el binomio presidencial, se logró, y no cabe duda que fue por la presión popular, por más que muchos analistas, columnistas ahora traten de hacer ver como que la renuncia de la ex vicepresidenta fue por decisión personal, por la embajada de Estados Unidos o por lo que fueran. En realidad, si no hubieran habido esa primera manifestación de 25 o 30 mil personas en la Plaza Central, no se hubiera producido. Yo creo que todo este sentimiento es lo que ha generado este movimiento, ese sentimiento en contra de los partidos políticos corruptos, no de todos, pero sí obviamente de la actividad política corrupta. Bueno, es que la gente al fin y al cabo se entera por los medios y todo,
de lo que está pasando. El Congreso, un Congreso que no funciona, la mayoría de entidades gubernamentales no funcionan, todo está dedicado al saqueo, y entonces en la cuestión desmedida, y lo que se dedicaron el actual gobierno fue solamente a tratar de justificar cosas que no está haciendo, y en cuenta de ellos también que era un aspecto de decencia que nunca tuvieron, porque nunca lo han tenido. Y entonces yo creo que eso ha llevado a esta cuestión. Por eso yo decía que los índices han crecido desde aquella época hasta ahora. Hay un chiste por ahí que dicen que antes se quedaban solo con los vueltos, pues ahora se quedan con todo. Y además yo creo que si siguen saliendo los escándalos en la prensa, yo creo que nos llevaríamos un buen tiempo que todos los días habría un escándalo sobre toda la administración pública. Bueno, y con la privatización ya no se quedan con el vuelto ni con el dinero, sino que se quedan con acciones. Ah, también. Así que vamos a ir al último corte comercial y volvemos inmediatamente con la parte final y las conclusiones de Enfoque esta noche. Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque esta noche, hablando sobre el momento político que vivimos los guatemaltecos, ese momento social, ese momento de despertar también que se está dando. Esta semana hemos visto nuevamente manifestaciones, el sábado pasado una concentración de 60,000 personas en el Parque Central. En realidad, ¿qué podemos esperar? El gobierno obviamente haciendo su mejor esfuerzo para que esta situación baje la presión, pero tampoco ha dado muestras significativas de querer corregir el rumbo del país. Es más, en 8 meses no se puede corregir lo que se ha hecho mal durante los 3 años anteriores. Bueno, pero es que yo lo que creo es de que el sistema, porque el sistema es una hidra de 1000 cabezas. Aquí ellos van a seguir en lo mismo si no hay una presión desde el punto de vista popular como se ha dado y de la ciudadanía. Ellos van a hacer esto y estamos viendo incluso las manifestaciones que se han dado en este sentido. Antier, el Partido Patriota nombró a un par de señores que uno pues tiene un pasado de intentos de golpe de Estado metido ahí, un radical. Bueno, participó efectivamente en uno de los 2 golpes de Estado con la bandera en Aquí el Mundo. Así fue. Del día del golpe de Estado. Sí, la pañoleta de los golpistas y todo. Y entonces estamos viendo eso. Aquí no van a dejar las granjerías ni todo. La clase política, si se puede atrincherar, se va a atrincherar y al día de mañana como que no pasó nada. O sea que en lo que debemos tener claro la ciudadanía en general, los medios de comunicación por supuesto y los periodistas, pero digamos la ciudadanía en general lo que debe tener claro es que esto no ha terminado. O sea, esta es una lucha que apenas se está empezando, que obviamente hace falta que surjan liderazgos o que se defina un poco el rumbo, pero es un movimiento que debe continuar. Sí. Pero otra cosa es que se han dado fenómenos dentro de la protesta muy interesantes, que por eso es que nos cuesta un poco verlo desde el punto de vista tradicional de los liderazgos y todo. Todos sabemos que el espontaneísmo no conduce a ningún lado, pero yo creo que están haciendo liderazgos, que todavía no están vistos porque no se subieron a una tarima, no es que es otra manera de protestar también. Han sido liderazgos que nos han conducido en 2 oportunidades muy grandes a vivir lo que hemos vivido en el Parque Central. Entonces, un aspecto de ciudadanía y de mística que yo creo que hace muchos, pero muchos años que no existía.
Y algunos lo han comparado, otros dicen que no es así, pero guardando las distancias con lo del 20 de octubre y todo, que es diferente. Yo creo que hay liderazgos. Ese encuentro de las universidades, pasando sobre las cuestiones... Fue muy interesante, muy eso importante. es muy interesante. Y luego la cuestión de la gente que llega. Nosotros estamos acostumbrados, y así deben ser, así son los movimientos también, de alguien que se sube a una tarima y arrenga. Bueno, pues eso puede pasar el día de mañana. Que por cierto, solo un paréntesis dentro de todo esto, sería interesante, yo creo que es correcto ver que los universitarios y los estudiantes toman un rumbo, pero también hace falta escuchar la voz de la academia, o sea, las universidades deberían pronunciarse institucionalmente, ¿no te parece? Claro, pero lo que pasa es que hay universidades que tienen un problema, yo lo señalaba anteriormente. Hay universidades que tienen un problema desde el punto de vista de la autoridad y todo, y cómo se ha manejado la universidad en los últimos años. Estoy hablando concretamente de la Universidad Nacional. Y entonces ahí surge un liderazgo, una respuesta también adentro de la crisis de la institución. Claro, porque las institucionalidades han sido manoseadas y forma parte de ese mundo corrupto político, porque todos sabemos que las elecciones del rector de la Universidad de San Carlos termina siendo una elección política a nivel nacional. Ahora, si la protesta no se llega a canalizar con estos aspectos relevantes y nuevos, más que relevantes, nuevos, yo diría que vamos a perder todos, pero también el sistema no va a aguantar, porque gane quien gane las elecciones, si no tiene en cuenta lo que ha estado pasando y el desgaste de la clase política, no se va a conducir el país a ningún lado. Una última pregunta que es un poco difícil saberlo porque no tenemos, ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal como para saber qué es lo que va a suceder, pero obviamente si se logra, digamos, que no vaya increciendo el movimiento cívico que se está dando, sino que más bien se estanca y empieza a verse superado por la campaña electoral. ¿Cuál sería el mensaje que sí es rescatable todavía y que debe quedar para que los políticos entiendan que eso que sucedió ahora en el mes de mayo se puede repetir el mes de mayo del año entrante o en cualquier momento en el futuro? Yo creo que lo que deben de hacer es, ahí sí que poner sus barbas en remojo, porque esto tarde o temprano va a conducir a problemas mayores. El sistema no va a aguantar para más. O sea, el sistema tiene que entender y tiene que cambiar. Cuando se dé por ejemplo, ahorita hay una confusión porque mucha gente, lamentablemente, tiran ideas en medio de todo esto y confunden. Por ejemplo, diciendo que hay que reformar la ley electoral y de partidos políticos, lo cual es cierto, pero no le dicen a la gente que una reforma a la ley electoral y de partidos políticos ya no afecta a este proceso electoral, sino que es para el futuro nada más. No, es que esto tiene que ver también, es decir, ¿cuál es el aspecto y la óptica de lo que la gente está viendo y a dónde queremos llegar? Queremos llegar a... Eso no es una revolución. Esto es un movimiento, un proceso de reforma profunda, pero se debe ir por pasos también. Porque, por ejemplo, forzar ahorita a una Asamblea Nacional, Constituyente, que nuevamente lo mencionó hoy el presidente de una forma irresponsable como hizo hace 2 años, cuando se mencionó, y si no prosperó, fue porque él estaba en la cuestión de la reelección, en el planteamiento de la reelección, que no lo hizo público, pero esas fueron las pláticas privadas según ha trascendido. Nos podemos imaginar, si hubiéramos aprobado una reforma constitucional respecto a la reelección, aguantar, por ejemplo, a este dúo durante otros 4 años. Nos podemos imaginar qué hubiera pasado, o cualquiera de los que venga próximamente. Y luego que hay que ver que el proceso electoral no va a ser lo mismo. Este proceso electoral es un proceso muy sui generis y es diferente. Y no sabemos a dónde va a conducir, porque si la ciudadanía se mantiene en la calle, yo creo que el proceso electoral a 111, 110 días de las elecciones está en un momento dado pasando a segundo aspecto. Muchas gracias, Alfonso. Vamos terminando esta noche ya, por razones de tiempo, con este programa muy interesante hablando sobre el momento que vivimos los guatemaltecos, pero yo quiero concluir como algo cotidiano que se hace en este programa, algo muy común, y es llamando a la reflexión. ¿Qué es lo que está sucediendo en Guatemala? En Guatemala lo que hay es un despertar de la ciudadanía, un despertar de una población, de un segmento de la población, pero me atrevería a decir el despertar de un pueblo que ha tolerado,
que ha sido tolerante, que ha aceptado todo y que ha bajado la cabeza muchas veces. En vez de eso, ahora hay un pueblo que está pensando, un pueblo que se hastió de la corrupción, que se hastió de los abusos y que se está hastiando de los políticos tradicionales que únicamente utilizan esa profesión para servirse de ella en vez de utilizarla como un medio para poder servir al país, que es lo que uno esperaría de los políticos. Muchas gracias por su atención. Reflexionemos, meditemos, pensemos y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para que Guatemala tenga a partir del 14 de enero del 2016 un mejor gobierno. Gracias por su atención. Volvemos el próximo sábado con Enfoque.